Muy buenas tardes. ¿Me pueden levantar su manita, por favor, si me escuchan? Gracias, Jorge. Gracias, Andrea. Lisbeth. Hola a todos y bienvenidos a la segunda conferencia virtual de la Semana Internacional de Coaching. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos al Master Coach Carlos Alonso con la conferencia El poder del coaching en las ventas. Carlos, ¿nos escuchas? Ya, te escuchamos y te vemos. Ah, sí, ¿ya me ven? Perfecto, Sí. Muy bien. Excelente. Entonces, déjenme ver. ¿Así me ven? Sí, podemos levantar la manita si todos vemos a Carlos y si lo escuchamos, por favor. Gracias, Ricardo. Gracias, Lisbeth. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues buenas tardes a todos. Con el gusto de compartir un ratito esta parte de tema de coaching. Y a mí se me ocurrió un poco sobre la experiencia que he tenido en el área comercial y sobre uno de los libros que yo he escrito que se llamó Más Ventas, la revolución con coaching. Y en ese sentido, pues me gustaría como compartir un poco cómo he aplicado la metodología del coaching, ¿sí? Para fortalecer de alguna manera a vendedores que tienen la tarea de vender cara a cara con el cliente en un proceso que es llamado como la venta consultiva. Entonces, si me permiten, ahorita quisiera yo presentar un poco las láminas. Nada más que aquí necesito un poco de apoyo porque En la pantalla hay un recuadro verde con una flecha hacia arriba y dice sí. compartir pantalla. Ok, perfectísimo. Entonces, creo que aquí está. Ok, ahora sí. ¿Estamos? Sí, podemos levantar la manita para si todos vemos a la pantalla de Carlos. Gracias, Lisbeth. Gracias, Jorge. Perfecto. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, voy a hacer alguna pequeña pausa para que ustedes como participantes me digan o me hagan las consultas que ustedes requieran. Bien, bienvenidos al poder del coaching en las ventas. ¿Cuál es el propósito de la conferencia? Que cada uno de ustedes entienda el papel que guarda un gerente o jefe de ventas como promotor de desarrollo de sus vendedores al mejorar sus habilidades comerciales durante el ciclo de ventas consultivas, con apoyo en la metodología del coaching. Es decir, esta es una conferencia que está dirigida a personas que tienen vendedores a su cargo y cómo el coaching les puede ayudar a desarrollar las competencias, o en el caso de ustedes que son coaches y que pueden ser que se presenten sus servicios de manera independiente, poder trabajar con los vendedores, con una fuerza de ventas, para hacerlos que mejoren su desempeño a través del coaching, evidentemente. ¿Cómo es que va a funcionar? Bueno, pues quiero iniciar con unas reflexiones. Me gustó mucho estas frases. Soñar con el éxito es bueno, pero realizarlo es mejor. Y eso es para todos. De alguna manera, creo que es conveniente que todos estemos sensibilizados, que no nada más es el simplemente desear tener éxito o desear conseguir una determinada meta, un sueño. Hay que trabajar para ello y por eso
el trabajarlo y el realizarlo le da a uno mucho más satisfacción o muchas más reacciones emocionales que simplemente mantener un sueño. El sueño nos puede dar esperanza, de alguna manera motivación. Sin embargo, el ya llevarlo a cabo y lograrlo nos lleva a unas escalas de emocionalidad mayores, como puede ser la satisfacción, la realización, el entusiasmo, la pasión, que muchas veces eso no se tiene en un inicio. Aquí hay otra frase que dice, el éxito nunca llega solo, hay que trabajar arduamente para conseguirlo. Va muy de la mano con la anterior en cuanto a que si el éxito llegara solo, no podemos decir que es éxito, podemos decir que es fortuna, te llegó por la suerte. Sin embargo, el éxito es algo con lo que se trabaja y muchas veces arduamente y todos los días, para que a través del tiempo y mediante la constancia podemos conseguir lo que nosotros hemos anhelado. La siguiente frase es de Lance Armstrong, cuando dice, nuestros sueños moldean nuestros objetivos y nuestros objetivos moldean nuestra vida. Él, como todos saben, pues fue un ciclista muy afamado, muy distinguido, ganó varias veces el Tour de Francia, y pues obviamente él pasó por una crisis de un cáncer, el cual se pudo recuperar afortunadamente, y él requirió para ser un deportista de alto desempeño, pues mucho esfuerzo, mucha disciplina, y algo que anhelaba en algún momento de su vida, y que lo consiguió a través del ciclismo. Y por eso él dice, nuestros sueños moldean nuestros objetivos. Es decir, en coaching, el sueño, que pudiera decirse el estado deseado, se tiene que aterrizar y convertirse en una meta concreta, una meta precisa, una meta específica. Y a partir de ahí, gracias a esa meta o gracias a esos proyectos, es como nosotros vamos moldeando nuestro actuar, nuestro desempeño, nuestra conducta. Por eso, al final de cuentas, nuestros objetivos moldean nuestra vida, y eso es cierto. Por último, Paulo Coelho dice, un guerrero no renuncia a aquello que ama, encuentra el amor en lo que hace. Y efectivamente, siempre he dicho que un vendedor es un guerrero, sale a conquistar, y está en mi libro, y yo digo que en una dedicación a todos los vendedores, yo digo que un guerrero sale a conquistar un territorio, a conquistar un país, a conquistar un territorio, a conquistar un cliente, a conquistar una empresa, a conquistar una bolsa, un corazón, pero es un guerrero que conquista, ¿sí? Y ahí es en donde si se logra conectar el vendedor con su labor, con su profesión, ahí va a encontrar la pasión. Por eso dice, encuentra el amor en lo que hace. Es decir, se inspira y es lo que lo hace, lo que lo estimula, lo que lo inspira, lo que lo impulsa a superarse y a conquistar más. Bien, basado en eso, vamos a hablar de los nuevos paradigmas sobre el factor humano, que ya no son tan nuevos, ya llevamos 15 años con ellos, no, 18 años con ellos. Uno de ellos nos dice orientación al cliente. Esto quiere decir, y esto es muy importante con lo que estamos relacionados en la plática, es decir, toda organización, como todo ejecutivo y sobre todo todo vendedor, tiene que estar orientado al cliente, tratando de entender sus necesidades, sus inquietudes, sus intereses, y a partir de ahí satisfacerlos. Entonces, un vendedor tiene que identificar muy claramente cuáles son la serie de requerimientos que puede solicitar un cliente y ver la forma en su capacidad de negociación, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a las políticas de la empresa, de acuerdo a las posibilidades que le permite su propio puesto decidir, apoyar a su cliente, favorecerlo o inclusive darle alternativas para que el cliente opte por cerrar negocios con él. Otro de los aspectos es colaboradores de alto rendimiento. Los vendedores tienen que profesionalizarse. Los vendedores tienen que entender que se convierte en una carrera profesional, ¿sí? Donde hay altas gratificaciones, pero para eso se tienen que preparar en muchos sentidos. Líderes desarrolladores, aquí también van vinculados todos esos líderes que tienen una fuerza de ventas. ¿Qué tipo de liderazgo tienen que llevar a cabo para impulsar
precisamente para impulsar a sus vendedores, para empoderarlos, para de alguna manera hacerlos cada vez más profesionales y más efectivos en su interacción con los clientes. El otro aspecto es el trabajo en equipo, que muchas veces en la fuerza de ventas no se da. Y no se da no porque la gente no quiera, sino porque las circunstancias, el diseño de trabajo es muy personalizado, vamos a decir muy individualista. Los vendedores tienen un territorio y ellos recorren ese territorio y ellos tienen que cubrir una cuota ya asignada o convenida, y es mucho la labor personal. Entonces, el trabajo en equipo pudiéramos decir que se justificaría aquí si el líder de la fuerza de ventas, el líder comercial, ya sea el gerente o el director, dice, ok, tenemos una cuota global y esas cuotas pueden estar repartidas en territorios y la cuota de cada territorio puede estar repartida por cada representante. Entonces, si un representante se le cae sus ventas, otro representante puede subsanar ese déficit y al final de cuentas, como equipo, como equipo, como región, como territorio o como unidad comercial, se logra el objetivo. Entonces, el equipo tiene que estar conformado de tal manera que no haya rivalidad y que por el otro lado la colaboración sea compensando de alguna forma números, ticket, ventas, y la otra también compartiendo buenas prácticas, compartiendo prácticas que ayuden a que los resultados se den de una forma mejor. Y esto mucho tiene que depender del manejo del liderazgo y de las políticas de la empresa, si están más enfocadas al equipo o están más enfocadas en lo individual. Obviamente, cambio constante, el mercado está cambiando. Precisamente yo estoy ahorita coachando a un vicepresidente de ventas, una empresa grande que provee equipo para el fluido de líquidos. Y bueno, uno de los grandes clientes obviamente es Pemex, otro de los grandes clientes es CFE. Y curiosamente estas dos instituciones están requiriendo cambios o están viviendo cambios. En esta incursión de la iniciativa privada, evidentemente hace que ya no sean las unidades únicas con las que se hacía negocio. Ahora todo esto se ha repartido y lo que yo pudiera pensar que como representante de ventas o como director de ventas tenía que tocar una sola puerta y a partir de ahí poder hacer negociaciones o responder a requisiciones o a concursos, pues ahora tienen que tocarse varias puertas. Entonces, desde ahí tienen que rediseñar la estructura y las políticas de la fuerza de ventas, porque además, en muchas ocasiones, nos encontramos con organizaciones que tienen fuerza de venta directa y fuerza de venta indirecta. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza de venta directa pues va a atacar cuentas estratégicas con las cuales se pueden hacer grandes negocios y eso es interés muy particular de la empresa. Pero también se cuenta con cuentas o un canal indirecto, que es a través de distribuidores con los cuales se puede llegar a un mercado más de consumo. Yo me acuerdo que cuando trabajé en Apple Computer, aquí en México, teníamos en la venta de equipos de cómputo cuentas estratégicas con venta directa y yo me encargaba del canal indirecto a través de distribuidores. Entonces son dos mecanismos muy diferentes, pero que a última instancia pueden entrar en conflicto. Entonces hay que tener las reglas del juego bien claras. Y por último, pues competencia agresiva, tanto global como especializada. O sea, todas las empresas están experimentando competencia muy agresiva en muchos sentidos, en producto, en precio, en presencia, distribución, de alguna manera promociones, publicidad y relaciones. Entonces, evidentemente también uno tiene que estar capacitado para responder a ese nivel de competencia. Basado en esto, nos vamos a enfocar en los colaboradores de alto rendimiento, enfocados precisamente en los vendedores. Entonces, todo mundo sabe que nadie es, digamos, pieza terminada. Todos tenemos muchas cosas que pulir. Entonces, si todos reconocemos que tenemos áreas de mejora, cosas que pulir o que mejorar,
Aunque no sepamos cómo, si lo reconocemos, quiere decir que hay oportunidades de crecer como ser humano, ¿sí? Y de ahí retomamos o tomamos de base la psicología del desarrollo humano, promovida en principio por Abraham Maslow y después secundada por Carl Rogers y muchos otros más, ¿sí? Y podemos decir que el desarrollo humano es el esfuerzo deliberado de aprovechar cabalmente los recursos potenciales de la persona, de aumentar su capacidad de adaptación a los cambios y circunstancias que influyen, modifican e inclusive afectan su vida. Démonos cuenta, entonces, que por un lado, el desarrollarnos como personas, ¿sí?, nos invita a que hagamos un esfuerzo. No puede uno crecer si no pone uno de su parte. Y muchas veces se dice que es esfuerzo porque cambiar una creencia, cambiar un hábito, controlar la emocionalidad, de alguna manera mejorar nuestro estilo de comunicación, aprender a socializar, todo eso requiere esfuerzo. No llega gratis, sino tenemos que hacer verdaderamente un trabajo especial con nosotros mismos para poder tener una conducta distinta a la que ya estamos habituados. Por el otro lado es deliberado porque no es a fuerza. Aunque mucha gente te diga a ti, es que tú tienes que cambiar, pues sí, sí tengo que cambiar, pero no quiero, ¿sí? No quiero. Y hay muchos que viven a la José José. ¿Saben lo que es vivir a la José José? Se los voy a decir. Es, así soy y así me moriré. Entonces, la gente no quiere cambiar. Sin embargo, el que quiere crecer como persona va a levantar la mano. Va a levantar la mano y dice, Carlos, yo quiero ser mejor persona. ¿Cómo? No sé, pero quiero ser mejor persona. Entonces, es ahí donde hay la oportunidad de que cuando una persona quiere crecer, entonces siempre está la persona, siempre va a aparecer la persona que le va a ayudar a crecer. Y ahí es en donde están los líderes coaches, ahí es donde está el coach o el terapeuta o quien sea, de alguna manera que esté dispuesto a ayudar a esa persona. Bien, si esto es así, entonces decimos un esfuerzo deliberado porque sale de la voluntad de la persona, aprovechar al máximo sus potencialidades, sus recursos potencialidades, que en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, la gente desconoce. Y como la gente desconoce, cree, absurdamente, pero cree que no los tiene. Y nosotros tenemos muchos recursos, nada más que mientras no los sepamos, pues es como si no los tuviéramos. Entonces, aprovechar cabalmente estos recursos potenciales que tiene toda persona y obviamente de aumentar su capacidad de adaptación a los cambios y circunstancias que influyen, modifican, inclusive afectan su vida, su trabajo, su estilo de relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vayamos en base a este criterio. ¿Cuáles son los atributos de crecimiento? Bueno, la primera es unicidad, sentirnos únicos y ver a las personas únicas. Si tú eres un líder coach o tú eres un coach, ¿sí?, tú no puedes calificar a todos por igual. Aunque mercadológicamente todos te dicen unisex, la misma talla, el mismo corte, la misma estatura, los mismos lugares, los mismos gustos, ¿no? Cada uno de nosotros somos únicos. Y así se tiene que hacerle ver al vendedor que es único, además podríamos decir que irrepetible, ¿sí?, y además irreemplazable. Se reemplazará el puesto, pero no a la persona. Entonces, en ese sentido hay que ver y hay que darle, o hay que reafirmarle a la persona su unicidad, ¿sí? Autoconciencia. Tenemos que ayudar a la persona a que amplíe su conciencia, a que se expanda su conciencia de sí mismo y de su entorno, porque de esa manera tenemos más capacidad de hacer cambios. La libertad. Aparentemente todos somos libres, y sí somos libres, pero en muchos de los casos somos independientes. Quiere decir que hacemos las cosas, ¿sí?, pero siempre en función de la voluntad de alguien más. Alguien te dice, tienes que hacer esto, vas a hacer aquello, tienes que conseguir aquello, hazle por aquí, hazle por allá, ¿sí? Y siempre estás ejerciendo tu libertad, la pongo entre comillas, libertad, ¿sí?, en función a lo que dicen los demás. Y la realidad es que la libertad empieza desde la autonomía, es decir, desde yo elegir qué es lo que quiero, no hacer lo que otro está eligiendo, sino yo elegir cuál es mi cuota,
cuál es mi estilo de relación. Yo voy a elegir qué es el objetivo de mi visita con ese cliente, hasta dónde quiero llegar, etcétera, etcétera. Y si ejercemos libertad, entonces automáticamente vamos a ejercer también responsabilidad. Y en el coaching es muy importante que el coachee, el cliente, el colaborador, elija, pero a su vez se responsabilice de sus elecciones, ¿sí? Y obviamente, me recuerdo una frase de Einstein que dice, si quieres obtener un resultado diferente, haz algo diferente. Esto quiere decir que tenemos que ser flexibles, tenemos que tener apertura a incorporar nuevos ensayos, nuevas acciones, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de trabajar, nuevas tecnologías, etcétera. Eso es lo que le da crecimiento a una persona, su flexibilidad y su apertura a experimentar la vida con todos los cambios que esto implica. Manejo emocional, indiscutiblemente, y más en las ventas, donde muchas veces hay presiones y por el otro lado, frustraciones, ¿sí? Injusticias, malos tratos. ¿Por qué? Porque hay muchos paradigmas alrededor de las ventas y de los vendedores. Un espíritu de servicio es fundamental porque es la manera en cómo uno va ganándose al cliente y lo que va ganando es la credibilidad y la confianza. Y por último, la capacidad de amar, o sea, de hacer las cosas por el gusto, por el placer de ayudar a otros, ¿sí? Por ese amor de dar lo mejor de uno en servicio o en ayuda o en auxilio de otros. Y entonces esto es lo que de alguna forma inspira a unas personas a crecer en total aspecto, no nada más técnicamente, sino humanamente. Bien, entonces, ¿quién es un líder desarrollador de talento? Si es aquella persona que con base a sus conocimientos y experiencia se compromete de manera personal, ¿sí?, en la atracción, retención y desarrollo de talento. Evalúa, reta y apoya a sus colaboradores, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, pues esto implica que esta evaluación, este reto y este apoyo, ¿sí?, va con la intención primero de mejorar su desempeño antes que nada, ¿sí? Porque a final de cuentas a la empresa lo que le interesan son resultados. Entonces, si a ti, coach, te contratan, es porque tú vas a ayudar a que la persona se desempeñe mejor para que logre mejores resultados. Entonces, mejorar el desempeño. Estimular el desarrollo de habilidades. Es decir, la parte técnica, eso se le toca a la empresa, o eso le toca, o sea, al técnico, al soporte técnico, o al mismo vendedor de conocer su producto y todo lo que implica alrededor del producto. Pero por el otro lado tienen que desarrollar sus habilidades, ¿sí? Y en ese sentido entran en juego una serie de habilidades en este proceso de venta consultiva. La tercera es maximizar su potencial, sacar de esa persona, sacar esos recursos que están dormidos, están latentes, que finalmente son necesarios para que esta persona tenga un desenvolvimiento mucho mejor. Acrecentar la confianza en sí mismo. Obviamente, si la persona se empieza a dar cuenta que está teniendo logros y que está haciendo las cosas mejor, esos son evidencias que le van a reafirmar, le van a ayudar a reafirmarse a sí mismo y entonces va a ganar confianza para poder enfrentar nuevos retos, proyectos mayores, clientes más grandes, etc. Propiciar continuo aprendizaje, es decir, no dejar pasar las vivencias, sino hacer de las vivencias experiencias. Es decir, rescatar aprendizajes, ya sea de él o ya sea de lo que sucede en relación con sus clientes. Y de esta manera vamos a generar poco a poco mayor madurez. Una madurez laboral y una madurez emocional. Y por último, pues estamos pujando hacia mejores resultados. Finalmente, todo eso se tiene que traducir en resultados. En pocas palabras, en ventas. Ahora, ¿cuáles son los tres aspectos a considerar en la comercialización? Bueno, mira, los clientes no nada más te compran por necesidad, también entran en juego deseos y también intenciones, ¿sí? Tú puedes tener la necesidad de comprarte un abrigo, pero tal vez tengas el deseo de que ese abrigo sea Hugo Boss, ¿sí? Y porque tienes una intención de, no sé, impresionar a la gente que va a estar en esa reunión. O llegar a la altura de la gente que va a esas reuniones. Entonces, tienes necesidades, tienes deseos y tienes intenciones, ¿sí? Entonces, un cliente, cualquiera que éste sea, entran en juego una diversidad de variables que pueden encajar en necesidades, en deseos y en intenciones. ¿Qué le corresponde al vendedor? Identificarlas.
Y eso es lo primero que tiene que hacer, antes que nada. Por tanto, la gente adquiere nuestros productos al sentirse comprendida por nuestra parte, al margen de si entendió los atributos del producto o servicio. Muchas veces las personas no se convencen, por por las bondades del producto, se convencen por la calidad de la atención que tiene el vendedor con el cliente. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué es la venta? Bueno, podemos decir que la venta es una transacción comercial en la cual el vendedor entrega a su cliente una mercancía o le presta un servicio a cambio de una cierta cantidad de dinero convenida. Entonces, es un intercambio de bienes por servicios o por productos. En términos generales, todo ese intercambio se va a traducir en pesos, ¿sí? En pesos para unos y en beneficios para el otro. Entonces, en este sentido, ¿qué papel tienen los representantes de ventas? Es un papel estratégico y fundamental para la organización, para el cliente, porque es de los representantes de quien depende, uno, la expansión de la empresa y el crecimiento de los clientes, o la satisfacción de los clientes. Y el enlace es el representante. Entonces, yo he encontrado muchas veces empresas con muy buenos productos, pero que no logran entrar al mercado también porque no tienen una fuerza de ventas bien entrenada, bien apoyada, bien preparada. Y otras veces las empresas venden y venden bien, pero no porque hagan sus representantes un esfuerzo de ventas, sino realmente están tomando pedidos. Son los clientes que se acercan a las empresas en lugar de que el vendedor se acerque a los clientes. De cualquier manera, siempre está la interfase del representante. Entonces, por eso es importante poner mucha atención e invertir tiempo y dinero en ellos, porque de ellos depende mucho el negocio. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los representantes? Pues primero, desprestigio de la actividad y profesión. Por eso muchas veces los clientes ven con malos ojos a un vendedor. Cultura laboral versus necesidad económica. Esto es interesante también. Queremos vendedores profesionales, pero iniciamos con unos sueldos muy bajos y pues obviamente los vendedores lo que primero que necesitan es cubrir sus necesidades básicas. Entonces, si hay una comisión de por medio y de esa comisión va a depender lograr satisfacer sus necesidades, pues muchas veces los vendedores se van más por la venta del producto. A ellos les interesa vender a como de lugar, o sea, te encajan el producto, no le importan al cliente, no están enfocados en la necesidad del cliente, hacen falsas promesas, ¿sí? Con tal de cerrar ventas, ellos obtener el beneficio económico y ya después a ver qué pasa con el cliente. Y si se pierde el cliente, bueno, ya buscaremos otro. Es decir, una necesidad económica va enfocada a casi a la satisfacción de un inmediato plazo. En cambio, una cultura laboral tiende a ser un largo plazo. Entonces, esto es muy importante como organización, analizar qué estructura salarial se tiene y por el otro lado, también analizar cómo es la estructura, vamos a decir, de incentivos, de tal forma que la empresa esté apostando más al corto plazo que a largo plazo. La tercera es la baja tolerancia a la frustración. De verdad es que en las ventas el no está por delante siempre y hay personas que no tienen mucha tolerancia a la frustración. Y les tengo una mala noticia, señores. ¿Sí? Gente de mi generación, ¿sí? Estábamos acostumbrados a la frustración. Entonces se nos forjó mucho la voluntad. Pero conforme se ha desarrollado el consumismo con los años, ¿sí? Ahora nos encontramos con generaciones muy voluntariosas, muy caprichudas, con una muy poca tolerancia a la frustración, y es la que de alguna manera pues es la más afectada porque no resisten los nos. De ahí tanta rotación de personal. Confrontación consigo mismo al tener que hacer cosas diferentes. Ya dije que si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente. Y muchas veces el mercado, los propios clientes, obligan a los vendedores a ser más creativos,
a hacer algo distinto. Y los que no son creativos, pues están continuamente chocando con el mercado, no concretando las ventas y viviendo una continua frustración. Personas con baja autoestima. Normalmente hay muchos vendedores con baja autoestima. Consideran que ventas es como el refugio de los fracasados, como que ventas es el área en donde menos exigencia profesional se requiere. En fin, hay una serie de paradigmas equivocados, pero muy negativos, que hacen que las personas se sientan menospreciadas consigo mismas al estar en un ambiente de ventas, cuando en realidad las ventas es una profesión de mucha exigencia, ya lo verán, ¿sí? De mucho reto. Y por último, bueno, no por último, en otro punto, gente con conocimientos, ingresos bajos y medios y personas con motivación confusa por falta de visión a largo plazo. Como les digo, muchos de ellos, por sus necesidades, están más enfocados a la visión a corto plazo o a inmediato plazo que a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el reto de un gerente de ventas? Bueno, pues podemos identificar a individuos con una pobre percepción de sí mismas y alto grado de juicios negativos sobre su persona y también tal vez con altas necesidades o necesidades de subsistencia. Con eso, ¿qué hacer para convertir a un vendedor de bajo perfil en un profesional de ventas? Bueno, el primer punto que tendremos que hacer es potencializarlo. Lo segundo es facilitando su desarrollo. Es decir, ¿cómo lo vamos a potencializar? Facilitando su desarrollo. ¿Y cómo facilitamos su desarrollo? Ayudándole a desarrollar sus competencias. Ahora aquí yo había hecho una pequeña anotación que dice, ¿cuál es el reto de un gerente de ventas? Entonces, pues generar un arraigo de los representantes o agentes, un arraigo a la empresa, que tenga un sentido de pertenencia, una mentalidad enfocada a soluciones, un espíritu emprendedor, arrojo, con alta motivación, una cultura de gusto por el trabajo individual y en equipo, resultados efectivos, enfoque a metas, cambio en su vida en cuanto a confianza, valía personal, sentido de vida, espíritu emprendedor y de servicio, y por último, reforzar la actitud proactiva ante la adversidad. Esas son cosas que se tienen que trabajar. Ahora fíjense, decíamos que no nos damos cuenta que un vendedor tiene muchas habilidades, ¿sí? Observen estas. Ellos tienen que investigar o deben de investigar desde cómo está el mercado, cuáles son los clientes potenciales, a qué se dedican los clientes potenciales, cuál ha sido su trayectoria, su historia, ¿sí? Quiénes son los dirigentes, quién es el tomador de decisiones, etcétera. Estudiar, tienen que estudiar sobre sus productos, tienen que estudiar sobre la industria, tienen que estudiar sobre los competidores, o sea, tienen que estudiar bastante, ¿sí? Tienen que estudiar sobre las aplicaciones. El siguiente paso, tienen que organizar su tiempo, ¿sí? Ellos se manejan mucho por citas, por rutas, pues tienen que organizarse y cada visita tiene diferentes requerimientos, entonces se tienen que organizar desde sus papeles, sus documentos, la información, todo lo que de alguna manera van a requerir visita por visita. Obviamente tienen que saber comunicar muy bien, tanto temas que tienen que ver con el producto como otros temas. Básico, escuchar también, con un afán de entender al cliente. Observar todo, observar desde en qué lugar está el negocio, cómo está el negocio, quién lo atiende, si hay mostrador, si no hay mostrador, si hay publicidad, cómo está la publicidad, si es nueva, si es vieja, si el local es atractivo, está a la vista, no está a la vista, si está sobre pasillos, pensando, por ejemplo, en una plaza comercial, o si está en algún pasillo escondido, cómo son sus aparadores. Todo eso hay que observarlo, el mobiliario y por el otro lado el flujo de clientes, si se puede decir, observar cuál es la misión, la visión, los marco ético de la empresa. Todos esos aspectos uno a primera vista tiene que observar. Informar
cuando uno está hablando con los clientes, hay que darles información a los clientes sobre aquello que les gustaría escuchar. Y por el otro lado, indagar cuáles son las inquietudes del cliente, por qué podría estar interesado en nuestros productos, inclusive por qué está interesado en nuestra empresa. En fin, todos los aspectos que necesitamos clarificar para poder después darle una respuesta al cliente. Por el otro lado, pues, analizar información. El vendedor adquiere mucha información y puede hacerse de mucha información y tiene que analizar las cosas para identificar en qué situación se encuentra el cliente y qué puede ofrecerle al cliente. Explicar. Muchas veces los clientes tienen dudas, inquietudes, a veces puedo decir, pues sí, tienen dudas, pero más son desconfiados. Entonces, uno tiene que explicar muchas cosas y hay que tener esa habilidad. ¿Sí? Evidentemente hay que tener un autocontrol de las emociones, no tomar las cosas a nivel personal y si así fuera, no engancharse. Muchas veces son situaciones propias de los clientes o de las áreas con las cuales uno tiene que interactuar. Crear, ser creativo, ¿sí? Generar alternativas, posibilidades. Obviamente va aunado con la comunicación, la capacidad de persuadir y hacerle ver al cliente lo conveniente, las ventajas, los beneficios, lo positivo de lo que nosotros le estamos ofreciendo, saber negociar y no someterse simplemente a las condiciones que impone el cliente o negociar bajo las políticas de la empresa sometiendo al cliente. Saber tomar decisiones y asumir la responsabilidad de las decisiones. Y por último, servir. Estas son unas cuantas de las habilidades que se necesitan desarrollar en un trabajo de ventas. Hasta ahorita, ¿dudas que haya, Sarita? No tenemos preguntas. No, creo que vamos bien, Carlitos. Ok, perfectísimo. Bien, y vamos en tiempo, ¿no? Sí, totalmente en tiempo. Muy bien. Ok, bueno, yo voy a hacer la pregunta, a ver qué es lo que contestan las personas que están conectadas con esta charla. Bueno, si yo observo que mis representantes de ventas andan bajos en algunas de estas competencias, pues mi pregunta sería, ¿qué tendría que hacer yo como líder para pues, hacer crecer a mis líderes, ¿sí? A mis representantes de ventas en estas competencias? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Ricardo levantó la mano. ¿Quieres comentar algo, Ricardo? Sí. Ok. Vamos a permitir, Carly. Ok. ¿Sí? Lisbeth comenta hablar personalmente porque están bajos, supongo. Ayudarlos para mejorar sus metas. Sí, pero la pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera? Anabel dice, sesiones de aprendizaje compartido donde cada uno cuente su mejor práctica frente a la competencia tratada. Ok, esa puede ser una. ¿Alguna otra que se les ocurra? Nos dicen por Facebook, identificar y alinearlo hacia el resultado que quiero lograr, formando, como bien dices, primeramente a la persona.
pero no me dices cómo. Está bien lo que dices, pero no me dices cómo. Javier nos dice tomar la competencia como punta palanca y hacer un plan de acción. Ok, bueno, ahí sí ya vamos más directo. Este ya me habló desde un coaching. Efectivamente, lo que podemos hacer, bueno, pueden ser varias cosas. Primero, cursos de capacitación, un curso de ventas o varios cursos de capacitación. Otra puede ser estas prácticas, reuniones, en donde cada quien comparte sus mejores prácticas. Otra de ellas es hacer clínicas de venta, ejercicios en donde uno se pone en papel de cliente, otro se pone en papel del vendedor, se presenta un caso y ahí empiezan a interactuar y después se analiza cómo se interactuó. Y la otra, pues puede ser ya una intervención más personalizada, que es coacheo. Entonces, vamos a ver qué es coaching. Coaching lo podemos considerar como bueno, nosotros en Impel decimos que es una metodología conversacional que genera estados emocionales y mentales óptimos para el mejor desempeño de la persona, para el logro de sus metas. Entonces, fíjense bien, el logro de las metas es una consecuencia del desempeño y en la mejora del desempeño es una resultante de generar estados emocionales y mentales, ¿sí? De tal manera que si yo modifico tanto, vamos a decir, el sistema de creencias del vendedor, como también sus estados emocionales y conecto con alguna emoción que le dé la fuerza, el empuje necesario para tener un mejor desempeño, obviamente esto se va a traducir en un resultado. Vamos a ver, ¿por qué es importante darles coaching a los representantes de ventas? Pues sencillamente por esto. Mire, la riqueza del colaborador es como un pozo de petróleo. En el subsuelo está el petróleo. Ahí está el líquido, el oro, en este caso oro negro, ¿no? Entonces, el coach lo que va a hacer es empezar a pulsar y a tratar de extraer a través de su metodología del coaching, a través de extraer precisamente, ¿sí?, todos los recursos que hay que están depositados en el inconsciente. Es decir, vamos a sacar el petróleo que está en el subsuelo, ese líquido valioso, ¿sí? Esa sabiduría interna que tiene la persona, la vamos a sacar del subsuelo y el subsuelo sería el inconsciente. Y la vamos a sacar al consciente para después, ya en el consciente, aplicarlo, ¿sí? De tal manera que tenemos una dinámica muy diferente a lo que un gerente juega. Normalmente el gerente parte del principio de que la persona que fue reclutada y fue seleccionada es porque cuenta al menos con un perfil mínimo satisfactorio para llevar a cabo la tarea. En ese sentido, lo que quiere el gerente es que las competencias relacionadas a su puesto las perfeccione y nada más. Y que nos dé eso resultados esperados y nada más. Si la persona evidentemente está dándole el resultado esperado, el gerente está tranquilo y el representante también. Pero ¿qué creen? Ambos han caído en la zona de conformidad, porque el gerente se conforma con los resultados que le está dando el vendedor, que al final de cuentas son los resultados que le están pidiendo en la dirección, y el vendedor está conforme porque está cumpliendo con la expectativa de su propio jefe. Y si el jefe le dice que está contento con sus resultados, pues el vendedor ya quedó satisfecho. Y se está perdiendo la gran riqueza que está sumergida y que es sumergida en el inconsciente de la persona y que es el potencial. Ahí está la verdadera riqueza. ¿Sí? La verdadera riqueza no está para perfeccionar habilidades, sino para que afloren cada vez más habilidades o se perfeccionen habilidades. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es que la persona antes que nada se haga consciente de cómo hace las cosas para después corregirlas y buscar una estrategia cada vez mejor, que eso se traduzca en resultados. ¿Cómo se hace esto? A través de un acompañamiento. Y el acompañamiento es apoyarle al vendedor a desarrollar esas competencias. ¿De qué forma? Pues es muy sencillo. Digamos que el apoyarle al vendedor va a ser
precisamente de dos formas. Una, a través de lo que yo le llamo, y en algunos ambientes se le conoce como coaching en caliente, coaching inmediato. Y el otro sería coaching en frío o un coaching formal. El otro es más informal, pero con resultados muy positivos. ¿Qué quiero decir cuando es un coaching en caliente o un coaching informal? Es que simplemente la persona, digamos el vendedor, es acompañado por el líder coach, ¿sí? por su líder o por el coach, ¿no? A una visita con el cliente, ¿no? Entonces, el vendedor se desempeña tal cual, obteniendo un resultado de la visita. A veces logró vender, a veces logró cobrar, o con suerte el objetivo era vender y cobrar, o el objetivo era vender una promoción, lo que ustedes imaginen. En fin, al término de la visita, independientemente del resultado, se genera una conversación corta, pero muy dirigida, con el vendedor en cuanto a hacer un análisis de la visita. Y desde una pregunta tan sencilla como, oye, fulano, de 0 a 10, ¿cómo calificarías tu visita? Ah, pues digamos que 8. Ah, perfecto. 8 no está mal. Pero entonces esto me invita a identificar que hay un área de oportunidad. Si él en su sabiduría interna dice 8, es que algo faltó. Entonces habría que empezar a trabajar con eso. Y ese es el coaching en caliente. Es decir, en ese momento preguntarle, bueno, ¿y qué te faltó para que fuera de 10? Tal vez él te diga, pues tal vez haberle vendido un poco más, tal vez haberle vendido no nada más esto, sino la promoción, tal vez que me haya comprado una póliza de servicio, tal vez que me haya comprado me haya fincado un pedido adicional sobre una línea de productos nuevos, o que haya querido participar en un evento, lo que ustedes imaginen. Y a partir de ahí, esa es materia prima para empezar a indagar, a conversar y todo eso, porque eso tiene que ver con la persona, ¿sí? Y cuando tiene que ver con la persona es porque ahí muchas veces son sus afanes de controlar, son sus afanes de no poner en riesgo una venta que le genera una comisión que de otra manera se vería perjudicado con su dinero. Pudiera ser dudas, pudiera ser creencias limitantes que no le permitieran a él, por ejemplo, insistir, porque él siente que insistir es una falta de respeto, o que insistir pudiera ser que él estuviera como necesitado de lograr un resultado, en pocas palabras, no mostrar hambre, ¿no? Con el cliente. Entonces, hay muchos factores que pueden entrar en juego que hace que la persona no haya tenido el desempeño perfecto, digamos así, o el desempeño más efectivo, y por lo cual en su inconsciente, ¿sí? Él califica de 8. Entonces, si trabajamos esa parte que detiene a la persona a pasar de 8 a 10, y si esa persona descubre el motivo y lo redefine o lo rediseña, evidentemente esto le va a servir para las futuras visitas y para su futura proyección en ventas. Esté donde esté, venda lo que venda, ¿sí? Esto ya tuvo un impacto en su psique. Y eso nada más es un coacheo en caliente, ahí mismo. Y nos vamos a la siguiente visita. Y la siguiente visita hacemos lo mismo. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Cómo calificas tu visita? ¿Qué pudiste haber mejorado? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué de hacer bien esto te pudiera llevar a otro nivel de ventas o otro nivel de relación con el cliente? Todo este tipo de cosas. Y eso son así las intervenciones. Y no es una intervención formal, porque no estás trabajando una competencia en específico, como lo decía el compañero. Ahora, si queremos un coaching en frío o es un coaching formal, entonces quiere decir que yo voy a trabajar en concreto, aprovechando la técnica de la rueda de competencias, una competencia que la voy a identificar como la competencia, o la va a identificar mi vendedor como la competencia, como la palanca, como la competencia palanca o el punto palanca, que si yo trabajo esa competencia, la mejora de esa competencia va a impactar en todas las demás.
Y entonces, al trabajar con una sola, esto va a tener un efecto muy positivo en el desempeño de la persona porque va a impactar en todas las demás. Entonces, esto me pone a pensar que digo, ¿por qué es tan difícil desarrollar una persona y convertirlo en un buen vendedor? Porque es un proceso. Es un proceso en el que poco a poco tienes que ir trabajando con él, vas a requerir tiempo para que vaya desarrollando esa competencia, ¿sí? Que tenga evidencias de avance, en donde tengas que, pues, de alguna manera, hacer una artesanía con él y de esa manera poder trabajarlo, ¿sí? A mediano plazo. De tal manera que él tenga opciones de ir ensayando diferentes estrategias para ir viendo cuál de ellas le va funcionando y cómo se está sintiendo de cómodo con esa nueva forma de trabajar. Y entonces, pues el proceso se convierte en lo que yo le llamo el modelo de pirámide de oro, que en términos generales es una pirámide, y véanlo así. Iniciamos con una línea horizontal que iniciamos con la reflexión, es decir, dime cuál es tu estado presente, qué sucede en tu vida, cómo está tu desempeño como vendedor. Pues así, 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 así. Ya que expresa todo eso, tú le preguntas, bueno, y con todo lo que tú me dices, ¿de qué te das cuenta? Y esto lo haces para que empiece a tomar conciencia de sí mismo, ¿sí? Y de sus posibilidades. La siguiente pregunta es, bueno, ya ante lo que tú me has dicho, ¿qué quieres lograr? Cuando yo le digo qué quieres, estoy mandando la siguiente línea del triángulo hacia arriba, porque lo estoy invitando a elegir. Y al invitarlo a elegir, le estoy enseñando, le estoy, pues vamos a decir, induciendo a que haga uso de su libertad interior para elegir pensamientos, sentimientos, acciones, lenguaje o intereses, ¿sí? De tal manera que esto lo lleve precisamente a una meta, ¿sí? Vamos a poner ese puntito en el centro del triángulo. Y cuando él elige, entonces él va a asumir responsabilidad automáticamente. Y va a asumir responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones, de su compromiso, de su comportamiento o conductas, y por último de sus avances y de resultados. Si él ya hizo un pequeño avance, lo vuelvo a llevar otra vez a la reflexión para que no nada más me diga qué pasó, sino ahora me analice la situación, ¿sí? Rescate aprendizajes de todo lo que hizo en un inicio y qué resultado tuvo. Y por último, que descubra qué recursos utilizó para tener ese avance. Explicado todo eso, le vuelvo a preguntar, y ahora, en esta nueva circunstancia, ¿qué quieres? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va pasando? Que si este es el triángulo, ¿sí? Y esta es la meta, en la medida que él va avanzando a la meta, este triángulo se vuelve en una pirámide, en donde está creciendo cada vez más en conciencia y en madurez, está, vamos a decir, ejerciendo cada vez más su libertad y aprende a tomar decisiones. Y la tercera va creciendo en madurez porque va aprendiendo a asumir cada vez más responsabilidad. Y al final de cuentas, el logro es conseguir su meta. Ahí, eso que se da entre el triángulo y la punta del triángulo, que es lo que conforma la pirámide, es la zona de crecimiento de la persona. Es la transformación que vivió la persona en el proceso de lograr un mejor desempeño y de lograr ciertos indicadores que su propia organización se lo imponga. Con eso nos damos cuenta que hay dos tipos de coaching, o de el coach entrenador, que es el que enseña, da capacitación, y cuando vamos a ser entrenadores, pues de esta manera, cuando el individuo es inmaduro, ciego o ignorante. Ciego quiere decir que no sabe, no ve las cosas, o tiene un pequeño avance y ya llega con un poquito de experiencia, pero de alguna manera hay muchas cosas inconscientes, es novato y en algunos aspectos inseguro. Pero a partir de que la persona empieza a crecer en su desempeño, entonces ya deja de ser, puede ser aprendiz, está dispuesto, está entusiasta. Entonces aquí ya empezamos a hacer como un poquito de mentoría, y cuando ya la persona sabe, se siente competente, posiblemente está desmotivado, ¿sí? Domina, innova y produce, entonces el tipo de coach tiene que ser más un facilitador que empodere, que faculte a la persona a sabiendas de que ya domina la tarea. Entonces,
lo que necesitamos es fortalecerlo en su parte humana, en su parte emocional, ¿sí? Por tanto, esto lo vamos a combinar con el modelo de los 7 pasos, que es la venta consultiva. La planeación de la visita, contacto con el cliente, indagación de las necesidades, de los gustos y de los intereses, la presentación del producto o servicio, manejo de objeciones, acuerdo y cierre de la venta, y seguimiento y fortalecimiento de las relaciones. Entonces, son los 7 pasos que hacen que una venta sea cíclica. Por tanto, en cada uno de estos pasos entran en juego habilidades, ¿sí? Pero si lo vemos esto como competencias, podemos establecer la técnica de la rueda laboral, en donde ponemos las competencias fundamentales del ciclo de venta, ¿sí? Y a partir de ahí, todos sabemos que el mismo vendedor va a calificarse a sí mismo en función a su nivel de satisfacción en cada una de esas competencias. Por tanto, se puede dar una gráfica así. La primera, que pueden ver, que es la figura más chica que está en color negro. Digamos que esa es su primera apreciación. Después, entonces, esto nos invita a empezar a trabajar con él, ¿sí? En aras de mejorar una competencia. Desde la primera gráfica, nosotros podemos identificar cuál va a ser la competencia clave o el punto palanca con la cual, si trabajamos esa competencia, va a impactar en todas las demás. Entonces, ahí nos damos a la tarea de hacer un coaching en frío, un coaching formal, para trabajar concretamente esa competencia. Y al trabajarla, vamos a decir, a un cuarto del proceso, podemos hacerle otra calificación, otra evaluación, y él va a empezar a ver si ha habido cambios. Y lo va a notar a nivel de satisfacción. Entonces podemos ver la morada. En una tercera parte, parte del proceso, podemos, en una tercera cuarta parte del proceso, podemos hacer otra vez la gráfica, habiendo cambios, ensayos, retroalimentaciones y todo, y el vendedor empieza a graficar lo morado, no, lo amarillo, perdón, sí, o lo verde, perdón, lo verde, y entonces ya tiene una gráfica que se acerca mucho más a la gráfica de su estado deseado, que sería el rojo, ¿sí? Y entonces, evidentemente, esto hace que tenga una evidencia de su propio desarrollo, de su propia mejora en el desempeño, ¿sí? Basado nada más en trabajar una competencia, pero que a su vez esto se puede casar perfectamente bien con un KPI que pudiera ser sus resultados en ventas. Ya sea que se acerque mucho a su cuota o inclusive que hasta llegue a mejorar su cuota, producto de un mejor desempeño al desarrollar una de estas competencias. Y así, ¿qué beneficios tiene o genera el coaching en las ventas? 1. Promueve madurez en el representante. Se establece un clima de credibilidad y confianza. Se convierte el gerente en un promotor de talento. Facilita al individuo su proceso personal de desarrollo. Facilita, no se hace responsable, facilita. ¿Sí? Es el individuo el que vive el proceso. Promueve seguridad, alegría y realización en el otro. Canaliza los diversos recursos hacia la efectividad. A final de cuentas, todo tiene que traducirse en resultados. Contribuye a la calidad en el servicio al cliente, es decir, si el vendedor tiene o desarrolla más sus habilidades, ¿sí?, que tienen que ver con el ciclo de venta, el cliente se va a ver más, se va a sentir mejor atendido, se va a sentir mejor escuchado, se va a sentir mejor acompañado en el proceso de venta e inclusive se va a sentir realmente hasta comprometido por la calidad de servicio que le están ofreciendo. Entonces, si tenemos un buen producto y a la vez un buen servicio por parte del vendedor, pues estamos ganando fidelidad. Y alimenta la cultura de la excelencia. Siempre estamos tratando de mejorar y mejorar y mejorar, ¿sí? Exprimiendo de alguna manera el potencial. De cómo lo digo, cómo lo expreso de otra forma, yo les digo principalmente a las mujeres, oye,
escojo a una de ellas y le digo, oye, ¿tú estás bien de tus piernas? Sí. ¿No tienes problemas de rodilla? No. ¿Tú puedes correr? Sí. Digo, bueno, ¿qué pasaría si tienes una competencia con Ana Gabriela Guevara? Dice, no, pues me va a ganar. Le digo, ¿por qué? Si tú eres hasta más joven que ella. Dice, no, lo que pasa es que ella está entrenada y yo no. Digo, bueno, te doy un entrenamiento. Dice, sí, pero ella está entrenada de alto desempeño y yo no tendré ese entrenamiento. Entonces ahí te das cuenta, perdón, ahí te das cuenta de qué hizo Ana Gabriela Guevara para llegar a esos niveles de competitividad. Pues precisamente una cultura de la excelencia, a través de técnicas, a través de práctica, a través de esfuerzo, a través de orientación y de retroalimentación y de probarse, ¿sí? Fue cada vez mejorando, 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 hasta llegar a ser campeona del mundo, ¿sí? Y de una Olimpiada a otra Olimpiada y a otra Olimpiada se rompen récords. Es decir, no hay límite. Es impresionante cómo de alguna forma los atletas cada vez están consiguiendo unos desempeños de veras asombrosos. Y bueno, pudiéramos terminar esta plática diciendo que qué es ser una persona triunfadora, qué es un vendedor triunfador, ¿no? Pues ser una persona triunfadora es hacer las cosas, no justificarse del por qué no se pueden hacer. Hay que hacerlas. Ser una persona triunfadora es saber trazarse un plan y lograr sus objetivos a pesar de todas las circunstancias. De ahí la importancia del plan de acción. Ser una persona triunfadora es ser capaz de producir nuevas oportunidades para alcanzar su éxito. De ahí la importancia de preguntas poderosas para ampliar el mapa de posibilidades. Ser una persona triunfadora es saber reconocer sus errores y corregirlos o enmendarlos. Y ese es parte del proceso del acompañamiento. Tratar de ver que dentro de los ensayos puede haber cosas acertadas y puede haber errores, pero no hay frustración ni hay fracaso, sino simplemente hay aprendizaje para después intentarlo de otra forma. Ser una persona triunfadora es levantarse después de un fracaso con espíritu de aprendizaje y emprendedor. O sea, no hay más, hay que intentarle de nuevo. Ser una persona triunfadora es exigirse a promover sus capacidades y potencialidades en busca de su propia realización. Y eso es cierto. Por eso la importancia de marcarse metas huge, de marcarse metas que a uno lo reten, que a uno de repente le saquen el propio wow, ¿no? Que digas, híjole, esta meta sí me mueve. Esas son las metas que te hacen crecer. Esas son las metas que te hacen sentir realizado. Ser una persona triunfadora es entender que el trabajo diario en el camino hacia la plenitud de sí mismo y de los demás. No hay otra. Es tu responsabilidad o la responsabilidad del vendedor. Ser una persona triunfadora es levantarse a luchar ante la ignorancia, la pobreza e injusticia. Y esto es parte de lo que hacemos todos. Ser una persona triunfadora es ser consciente de la existencia del otro y servirle con amor. Y es fundamental que un vendedor esté consciente de la importancia de su cliente. Ser una persona triunfadora es ejercer su libertad y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. Y eso es lo que hacemos con los vendedores. Los ayudamos y los facultamos para que ellos elijan y después asuman la responsabilidad de sus elecciones, que sean maduros en ese sentido. Ser una persona triunfadora es alzar su cara y mirar al cielo, plantarse firme en la tierra y ofrecer su corazón en aquello que cree. Tenemos que darle visión a largo plazo a los vendedores. Aspectos, motivos que los inspiren a superarse, a enfrentar las vicisitudes, a dar lo mejor de sí para que den esa calidad en el servicio que muchas empresas andan buscando. Y por último, ser una persona triunfadora es trascender logrando un mundo mejor que como lo recibió. Es invitarlos a que promuevan su propia excelencia. ¿Sí? Pues en términos generales, pues este ha sido el tema y pues abro otra vez otro espacio para aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Gracias, Carlos. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por medio del chat o por medio de preguntas y respuestas.
Alguien, Lisbeth dice que todo bien. Ahora es el momento de hacer preguntas, de sacar dudas. Anabel dice, ¿cuál puede ser la mejor metodología como coach para trabajar la desmotivación de un vendedor desde tu experiencia? Ok. Miren, muy bien, Anabel. Mira, Anabel, de entrada, tenemos que tener bien claro que la motivación viene de tener motivos. ¿Sí? Entonces, si hay un vendedor desmotivado es porque no tiene motivos o sus motivos son muy superficiales. Entonces, tenemos que trabajar más en esa famosa visión a largo plazo, en esa visión significativa, que le pueda dar sentido a su profesión de vendedor. Si la persona tiene un ideal, ¿sí? O tiene un valor claro de qué es lo que lo mueve en la vida, entonces está claro que va a poder enfrentar las vicisitudes en aras de conseguir esa visión. Uno de los problemas es que los vendedores no, es más, y no los vendedores, te puedo decir que la gran mayoría de la gente no tiene una visión positiva del futuro. Tiene posiblemente visiones muy a corto plazo. Ay, yo quiero tener un coche. Ay, yo quiero terminar una carrera. Ay, yo me quiero casar. Ay, yo me quiero, quiero viajar. Pero bueno, todo eso, ¿a qué responde? O sea, todo eso nada más son satisfactores a corto plazo. Tenemos que empezarles a enseñar a pensar a largo plazo. ¿Cómo me quiero ver? ¿En qué me quiero convertir? ¿Sí? ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Sí? ¿De qué manera me quiero proyectar? ¿Sí? ¿Cuál sería mi misión en esta vida que justificara mi propia existencia? Digo, tuve el infortunio de no haber tenido una carrera profesional, tuve la mala suerte de no tener los recursos económicos para seguir estudiando. Ok, tuviste la desventura que tuviste, pero ahora, ¿qué estás haciendo tú para poder proyectar y lograr tu sueño? De entrada, ¿cuál es tu sueño? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, desde ahí es en donde tenemos que empezarle a darle motivos por qué luchar, por qué esforzarse, por qué superarse. Yo me he encontrado muchas veces, y te puedo preguntar a ti, oye, te puedo decir, Anabel, ¿sabes qué? Valdría la pena que estudiaras japonés. Tú me dices, ¿para qué? Bueno, estudia ruso. Y otra vez, me puedes preguntar, ¿para qué estudiar ruso? ¿Para qué estudiar japonés? Claro, la pregunta ¿para qué? Responde cuando hay algo, un motivo, que no está alineado a una visión. Pero si tú estudiaras o estuvieras trabajando en una empresa francesa y yo te digo, valdría la pena que estudiaras francés, ahí sí no me preguntarías para qué, ¿sí? Tal vez me preguntarías por qué. Y yo te pudiera decir, pues porque hay planes de proyección para ti, ¿sí? O porque hay posibilidades de que crezcas a otras posiciones, pero en esas posiciones se tiene que hablar en francés. Entonces, ya tendría sentido. El problema es que cuando la gente no tiene un para qué, no tiene sentido cualquier actividad, cualquier esfuerzo, cualquier cosa. Y ese es el gran problema de la gran mayoría de la gente, que vive día a día, ¿sí? Pues satisfaciendo inquietudes nada más, pero muy a corto plazo, ¿sí? Muy consumista, pues, ¿sí? Pero no a largo plazo, no tiene esa proyección de decir, voy a hacer esto y voy a hacer esto porque me quiero convertir en aquella persona, así. Entonces, ¿qué necesitamos para motivarlos? Precisamente empezarles a abrir el horizonte, decir, a ver, te voy a dar chance de que sueñes. ¿Cómo te gustaría verte en un futuro? ¿Qué quisieras lograr? ¿Cómo te gustaría vivir? Y de esa manera irlo aterrizando, ¿sí? Y de esos sueños que hasta pudiéramos decir guajiros, ¿sí? Irlos aterrizando hasta que pueda cambiar esos sueños en una visión positiva de futuro. Y si así te quieres ver, entonces, ¿en quién te tendrías que convertir? Y en ese momento ya empezamos a trabajar con la persona. Y en base a la persona, en base a cómo te quieres convertir, entonces, ¿qué tendrías que hacer para convertirte?
y desde ahí empezar a trabajar. Y después vendría la cuestión de las ventas. Pero tú, ¿en qué persona te tendrías que convertir? ¿Y qué tendrías que hacer para convertirte? Y tú me puedes decir, pues en un excelente vendedor. Ah, perfecto. Y para ser un excelente vendedor, ¿sí? ¿Qué necesitas hacer? Ah, pues tengo que desarrollar mis competencias. Ah, ok. Y entonces, ¿cuáles son las competencias que entran en juego? Ah, pues planeación, contacto, indagación, ¿cómo se llama? Presentación del producto, manejo de objeciones, cierre y seguimiento. Ah, perfecto. Y de acuerdo a eso, ¿qué habilidades son las que tienes que desarrollar en cada uno de los pasos? ¿Y cuáles son las habilidades que tendrías que mejorar para lograr ese desempeño excelente que te pudiera catapultar a otras posiciones, a otras instancias, que te dejaran más dinero y ahí empezar a traducir esos sueños en una realidad? Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso estamos hablando que es un proceso, y es un proceso, digamos, un poco entre mediano y largo plazo. Mediano plazo es desarrollar una competencia, pero largo plazo es ayudar a la persona a formarse en esa personalidad que está presta para tener éxito en su carrera comercial. Tenemos otra que dice, ¿cuál es la técnica de coaching recomendable para un grupo de vendedores desmotivados? Vuelvo a repetir, primero hacerles un ejercicio de cuáles son sus visiones, cuáles son sus sueños, de esos sueños traducirlos ¿cómo se llama? Traducirlos ¿cómo se llama? En visiones, y a partir de ahí generar planes. Si me permiten un instante, voy a traer 2 libros que a mi juicio pueden ser muy buena referencia para aquellos que se están dedicando mucho a trabajar con fuerza de ventas. Permítame un instante, no tardo. Ahora sí. Ahora sí. Miren, este es el libro que pueden ustedes encontrar aquí en el sótano, en la librería del sótano, no sé si en Gandhi también, y si no, aquí en Impel. Se llama Coordenadas de Vida. Este es un libro que trae diversos ejercicios que les puede ayudar a las personas a diseñar su futuro. Entonces, este ejercicio se puede hacer individualmente, al mismo tiempo que está trabajando uno con un equipo de ventas, para que empiecen ellos como a semblantearse un futuro más positivo e irlo aterrizando precisamente en una visión, de una visión a una serie de objetivos, y de una serie de objetivos a planes de acción. Ese es uno. Y ahorita me van a traer otro, que es el que les digo que yo escribí, que se llama Más Ventas, la reevolución con coaching, que les va a ayudar a saber cómo acompañar a los vendedores a desarrollar esas competencias que les permitan tener un mejor desempeño y como consecuencia mejores resultados. Ambos libros se pueden conseguir o en el sótano, en Gandhi, o aquí en Impel. Obviamente que aquí en Impel pues tienen un precio especial, y la persona que las puede atender es Sandy Pérez. Ya sea que ustedes vengan acá o en un dado caso se les envía los libros con un pequeño costo de envío por paquetería. ¿Sí? Entonces, ahorita me traen el otro libro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí me acaban de entregar. Este es el otro libro que les decía. Se llama Más Ventas, ¿sí? La revolución con coaching. ¿Sí? Y esto precisamente ayuda para que de alguna manera
Perdón. No sé qué hice. Creo que... Seguimos viendo la pantalla. Siguen viendo la pantalla, pero no sé si me ven a mí. ¿También? ¿Ah, sí me ven a mí? Sí. Ah, ok, perfecto. Es que yo ya me dejé de ver. ¿Ok? Entonces, perdón, ¿eh? Aquí está. Entonces, este es el libro que les digo que es el que yo escribí y ambos se pueden conseguir aquí en Impel con Sandy Pérez. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Creo que no tenemos alguna otra pregunta. Muchísimas gracias por ser parte de la Asociación Mexicana de Coaching. Muchas gracias por esta gran conferencia. A todos les recordamos que pueden seguir a Carlos en sus redes sociales y pueden ver esta conferencia grabada en Facebook y en YouTube de la Asociación Mexicana de Coaching. Recuerden los libros que Carlos nos recomendó y muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día y nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su atención.